En 1565, Felipe II disfrutaba de una etapa de paz con Francia e Inglaterra. En Italia no había conflictos. Los luteranos no representaban una amenaza militar y la amenaza turca parecía controlable. Además, la mina de Potosí en Perú producía una cantidad asombrosa de plata y los barcos españoles exploraban el Océano Pacífico. Todo iba de maravilla. Sin embargo, esta prosperidad estaba a punto de cambiar y España se vería envuelta en una agotadora guerra en múltiples frentes. El primer problema surgió en Flandes, una región que incluía los territorios que hoy conocemos como Holanda, Bélgica, Luxemburgo y una parte del noreste de Francia. Estas 17 provincias históricas, herencia de los Habsburgo, habían pasado a formar parte de la monarquía española a través de varias alianzas matrimoniales. Bajo el gobierno de Carlos I, Flandes había sido leal y tranquila. Las tropas flamencas siempre apoyaron a los españoles en sus batallas contra Francia. Sin embargo, la situación cambió con la Reforma Protestante y el calvinismo comenzó a ganar terreno en los Países Bajos. Flandes, una región próspera, con una intensa vida cultural y económica, albergaba una poderosa élite local que empezó a ver en el protestantismo una manera de afirmar su poder. Durante el reinado de Carlos, los tumultos calvinistas se mantuvieron bajo control. Pero cuando Felipe II heredó el trono en 1556, la situación se complicó. Felipe II intentó implementar los decretos del Concilio de Trento, lo que redujo la libertad religiosa y enfureció a los protestantes. La intervención de potencias extranjeras como Inglaterra y Francia, que fomentaban el descontento en Flandes, agravó aún más la situación. Contrario a lo que se suele creer, Felipe II inicialmente adoptó una actitud conciliadora. Designó a Margarita de Parma, hija natural de Carlos V, para gobernar Flandes junto al cardenal Granvela. Cuando los flamencos se mostraron hostiles, Felipe sacrificó a Granvela para intentar calmar la situación. Sin embargo, no podía renunciar a su papel de defensor del catolicismo. En abril de 1566, los aristócratas flamencos presentaron el Compromiso de Breda, exigiendo libertad religiosa, lo cual era inaceptable para Felipe. Con Inglaterra persiguiendo católicos y Francia en constante guerra religiosa, no podía permitir la división religiosa en Flandes. Así, el conflicto estalló. El 15 de agosto de 1566, durante la festividad de la Asunción, los calvinistas iniciaron una revuelta en Flandes, destruyendo imágenes religiosas en las iglesias católicas. Esta rebelión de los iconoclastas pronto atrajo a miles de vagabundos y desheredados que se autodenominaban mendigos. La revuelta se extendió rápidamente, convirtiéndose en un movimiento antiespañol liderado por Guillermo de Orange, apoyado por dos nobles, los condes de Egmont y Ornes. Guillermo de Orange, un noble poderoso con formación protestante, aprovechó la situación para organizar una resistencia formidable. Con la ayuda de protestantes alemanes e Inglaterra, convirtió los Países Bajos en un foco de resistencia, incluso autorizando a los calvinistas costeros, conocidos como los mendigos del mar, a practicar la piratería contra la Armada española. En respuesta, Felipe II envió al duque de Alba con un ejército español y anunció un viaje personal a los Países Bajos, que nunca se realizó. El duque de Alba llegó a Flandes enfrentándose a un panorama caótico. Margarita de Parma, que había ofrecido concesiones a los nobles locales para pacificar la región, se encontró con una insurrección fuera de control. Guillermo de Orange huyó de Flandes y organizó un ejército de mercenarios alemanes. Los rebeldes, apoyados por hugonotes franceses, invadieron la provincia de Groninga. El 23 de mayo de 1568, Luis de Nassau, hermano de Guillermo, emboscó al tercio viejo de Cerdeña, cerca del monasterio de Heiligerlee, infligiendo una derrota devastadora a los españoles. La represalia del duque de Alba fue brutal. Ordenó la decapitación de Egmont y Hornes y marchó con su ejército para aplastar a Luis de Nassau en la batalla de Jemmingen el 21 de julio de 1568. Así comenzó una guerra que duraría 80 años. Esta guerra se convirtió en un conflicto interminable. Todos los enemigos de España, desde Inglaterra hasta los protestantes alemanes y franceses, apoyaron a los rebeldes holandeses. Los soldados españoles iban a Flandes sabiendo que probablemente encontrarían la muerte, en una lucha que se convirtió en una cuestión de honor nacional. La expresión «España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura» refleja el destino de muchos soldados. El conflicto fue una mezcla de guerra civil e invasiones extranjeras. Los rebeldes, apoyados por ingleses, alemanes y franceses, invadían mientras los tercios españoles sofocaban las sublevaciones.
Grandes figuras como el duque de Alba, Luis de Requesens, don Juan de Austria, Alejandro Farnesio y Ambrosio Spínola jugaron roles cruciales en la gestión de esta guerra. A pesar de varios acuerdos y concesiones, como la Unión de Arras, donde las provincias del sur, católicas, se adhirieron a la corona española, las provincias del norte, protestantes, se organizaron en la Unión de Utrecht, formando la República de las Provincias Unidas, el futuro de Holanda. La guerra continuó, con episodios como la toma de Breda por Spínola en 1625, inmortalizada por Velázquez en Las Lanzas. Sin embargo, las arcas españolas se vaciaron y la guerra se estancó. Finalmente, el 30 de enero de 1648, se firmó la paz. Las provincias del sur seguirían siendo españolas hasta 1714, tras la Guerra de Sucesión, y de este núcleo surgiría Bélgica un siglo después. Mientras Felipe II enfrentaba problemas en Flandes, una nueva rebelión surgió en las Alpujarras de Granada en la víspera de Navidad de 1568. Esta sublevación de los moriscos amplificó el conflicto más amplio entre la España católica y el Imperio otomano, la gran potencia musulmana de la época. Los turcos otomanos, herederos del califato islámico, controlaban el Mediterráneo oriental y empezaban a amenazar el poderío español. Los piratas berberiscos, aliados de los otomanos, hostigaban las costas españolas e italianas. Barbarroja, uno de sus líderes más temidos, simbolizaba el constante temor de una invasión musulmana apoyada por los moriscos en España. El Imperio otomano había establecido bases estratégicas en el Mediterráneo, como Chipre, y atacaba exitosamente plazas como Argel. Carlos I había enfrentado esta amenaza con victorias como la de Túnez en 1535, aunque también sufrió derrotas como en Argel en 1541. La lucha contra los otomanos se extendía desde el Magreb hasta el corazón de Europa, con enfrentamientos continuos, como el asedio de Malta en 1565, donde los tercios españoles destacaron en la defensa. Este contexto de guerra internacional da una nueva dimensión a la rebelión de los moriscos, musulmanes convertidos al cristianismo. Estos 275.000 moriscos, distribuidos principalmente en Andalucía, Valencia, Murcia, Extremadura y La Mancha, mantenían su cultura árabe y, en muchos casos, su fe musulmana en secreto. Aunque oficialmente eran cristianos, la amenaza otomana y la posibilidad de una invasión musulmana, apoyada por los moriscos, preocupaban a la corona. En respuesta a los ataques de bandas de salteadores moriscos, Felipe II prohibió las manifestaciones de la cultura musulmana, lo que desencadenó la rebelión de las Alpujarras. No fue un simple motín, sino un levantamiento político y militar. Los moriscos eligieron a Fernando de Córdoba y Valor como su rey, bajo el nombre de Aben Omeya, y recibieron apoyo de Argelia y los bereberes. La rebelión se extendió rápidamente. Para 1569, los sublevados eran 4.000 y al año siguiente ya sumaban 25.000. Los cristianos indefensos fueron masacrados y la brutalidad de los rebeldes sembró el terror en Granada. Sin embargo, la rebelión terminó volviéndose en contra de los propios moriscos, con Aben Omeya asesinado por sus propios hombres y su primo Aben Abú tomando el liderazgo. Felipe II movilizó un ejército, incluyendo tercios traídos de Flandes y Levante, liderados por don Juan de Austria, hermanastro del rey. Juan de Austria pasó a la ofensiva, tomando ciudades y tratando a los moriscos con enorme dureza. En mayo de 1570, el Abaqui, un líder morisco, firmó la rendición. Los últimos sublevados, liderados por Aben Abú, se refugiaron en las cuevas de la sierra, pero no eran rival para los tercios españoles y pronto comenzaron a pelear entre ellos. Para evitar nuevas rebeliones, Felipe II ordenó el destierro de los moriscos de las Alpujarras, trasladándolos a otras regiones de la península como Extremadura y La Mancha. Los moriscos de Aragón y Valencia, por el momento, continuaron en sus tierras, aunque la expulsión definitiva llegaría mucho después. En marzo de 1571, mientras Aben Abú fallecía en la rebelión de las Alpujarras, la flota otomana representaba una amenaza para la península itálica. Los turcos, tras conquistar Chipre en 1570 y llevar a cabo una brutal limpieza étnica, establecieron allí una base naval. La tensión en el Mediterráneo crecía, involucrando a turcos, venecianos, genoveses y españoles. Frente a esta amenaza, el Papa Pío V y Felipe II decidieron formar una gran flota para enfrentar a los otomanos. Aunque la flota española era poderosa, no bastaba sin la ayuda de venecianos y genoveses, que inicialmente intentaron negociar con los turcos. Sin embargo, la conquista de Chipre y el saqueo de Venecia los convencieron de unirse a la coalición.
Hacia el verano de 1571 se formó la Liga Santa con una flota de 231 barcos y 30.000 soldados, de los cuales 20.000 eran españoles. Felipe II designó a su hermanastro, Juan de Austria, de 26 años, como comandante de la flota. Entre los líderes se encontraban los españoles Requesens, Cardona, Gil de Andrade, Álvaro de Bazán y el genovés Gian Andrea Doria. Las galeras del Papa estaban dirigidas por Marco Antonio Colonna y las de Venecia por Sebastián Veniero y Agustín Barbarigo. Enfrentándolos estaban Ali Pachá Uchali, un famoso pirata argelino, y Mohamed Sirocco, gobernador de Alejandría. La batalla de Lepanto se libró el 7 de octubre de 1571 en el Golfo de Lepanto, en las costas griegas del Mar Jónico. La Liga Santa buscaba acorralar a los turcos en el Golfo y atacarlos en masa. La batalla comenzó a las 11 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde. La artillería de los barcos cristianos y el coraje de los arcabuceros españoles fueron decisivos para la victoria. El resultado de la batalla fue contundente. Los turcos perdieron 250 barcos, de los cuales 130 fueron capturados por la Liga, mientras que los cristianos solo perdieron 17 naves. Las bajas turcas ascendieron a aproximadamente 24.000 hombres, en comparación con 12.000 bajas por parte de la Liga. Además, 8.000 turcos fueron capturados y 15.000 esclavos cristianos liberados. Juan de Austria escribió a Felipe II: «Vuestra Majestad debe mandar se den por todas partes infinitas, gracias a nuestro Señor por la victoria tan grande y señalada que ha sido servido conceder en su armada». Aunque se ha debatido la importancia estratégica de Lepanto, su impacto fue significativo. A Felipe II se le criticó por no aprovechar completamente la victoria para eliminar la piratería en el norte de África o tomar Argel. La Liga Cristiana se disolvió poco después de la batalla y los venecianos rápidamente hicieron pactos con los turcos. Felipe II, ocupado con problemas en Flandes y las rutas americanas, no pudo mantener la presión. Sin embargo, Lepanto asestó un golpe inesperado a los turcos, deteniendo sus ambiciones en el Mediterráneo occidental y reafirmando la hegemonía española en Europa frente a Francia e Inglaterra. Además, la batalla marcó un punto crucial en la resistencia cristiana contra el avance del Islam, con España desempeñando un papel fundamental en esta victoria. En 1571, mientras el eco de la batalla de Lepanto se disipaba, la reina Isabel I de Inglaterra aprovechó una conspiración para purgar al partido católico en su reino. Esta purga resultó en la expulsión del embajador español en Londres, acusado de colaborar con los conjurados. Las tensiones entre España e Inglaterra eran evidentes, especialmente porque Inglaterra llevaba tiempo fomentando ataques corsarios contra los puertos españoles en América. Un ejemplo claro fue el fallido ataque de los corsarios Hawkins y Drake en San Juan de Ulúa, respaldados por la corona inglesa. La relación entre España e Inglaterra era compleja. Ambos países mantenían una alianza forzada debido a su enemigo común, Francia. Sin embargo, cuando Felipe II heredó la corona portuguesa en 1580, Francia e Inglaterra unieron fuerzas para enfrentar el creciente poder de España. En 1585, Inglaterra mostró abiertamente su apoyo a los protestantes holandeses contra España. Los barcos de Drake comenzaron a atacar las costas españolas, tanto en la península como en América. La situación se intensificó cuando Isabel I ejecutó a su prima María Estuardo, aspirante católica al trono inglés. Felipe II, viudo de María Tudor, se convirtió en el candidato católico al trono inglés, lo que provocó una nueva campaña naval de Drake contra barcos españoles en Cádiz. Felipe II planeó una gran operación anfibia sobre Inglaterra. La grande y felicísima armada debía zarpar de Lisboa, recoger a los tercios de Alejandro Farnesio en Flandes y escoltarlos hasta las costas inglesas. Sin embargo, el plan enfrentó numerosos obstáculos desde el principio. La muerte de Álvaro de Bazán, el comandante original, y su reemplazo por el duque de Medina Sidonia, junto con tormentas y retrasos, complicaron la misión. En julio de 1588, la Armada Española, compuesta por 137 naves, se enfrentó a 226 barcos ingleses en el Canal de la Mancha. Los combates iniciales fueron indecisos, pero la situación empeoró cuando los ingleses atacaron con barcos incendiarios en Calais, desorganizando a la flota española. A esto siguió una tempestad que dispersó a los barcos españoles. Incapaces de regresar por el canal, los barcos intentaron rodear Escocia e Irlanda, resultando en numerosas pérdidas por naufragios y ataques ingleses. Convencidos de que España había quedado debilitada, los ingleses lanzaron la contraarmada en 1589, liderada por Drake. Su plan era ambicioso:
atacar varias ciudades españolas y portuguesas, inducir un levantamiento en Portugal y establecer una base en las Azores. Sin embargo, la campaña fue un desastre desde el principio. Las tempestades y la fuerte resistencia en ciudades como La Coruña, donde la heroína local María Pita destacó, frustraron los planes de Drake. En Lisboa, los portugueses no se levantaron contra Felipe II como esperaba Drake. La expedición sufrió grandes pérdidas por enfermedades y tempestades. De los 20.000 hombres iniciales, solo 2.000 regresaron en condiciones de combatir. Drake, desesperado y endeudado, recurrió al saqueo para compensar los gastos, capturando una flota hanseática. La guerra contra Inglaterra se prolongó hasta 1604, afectando múltiples frentes: las costas inglesas y españolas, el litoral americano y, por supuesto, Flandes. Esta región se convirtió en una herida abierta que Inglaterra y Francia aprovecharon para debilitar el poderío español. El conflicto en Flandes se extendió durante 80 años, hasta 1648, con Francia consolidando su posición y el frente otomano manteniéndose activo con combates hasta finales del siglo XVIII. España, con una población de aproximadamente 7 millones de habitantes, enfrentaba a potencias mucho más grandes. Francia contaba con unos 20 millones de personas, Inglaterra con más de 4 millones y el Imperio Otomano con otros 20 millones. Es sorprendente que un país relativamente pequeño como España pudiera resistir a tantos enemigos simultáneamente, mantener sus extensas posesiones ultramarinas y sostenerse durante tanto tiempo. A pesar de la percepción de decadencia, España logró mantener su hegemonía gracias a su estructura política eficaz y bien organizada. Este periodo coincide con el siglo de oro en la cultura española, demostrando que España no solo sobrevivió, sino que también floreció culturalmente durante estos tiempos difíciles.